de los elementos importantes para la historia de todos los pueblos es precisamente las partes genealógicas, las ascendencias de las familias tradicionales, por ejemplo, vienen a darnos parte de la historia y la geografía de cada una de las comunidades. En este caso, el Chichimeca Xolotl lo vamos a poner en el centro de la historia de la cuenca, siendo a través de las alianzas matrimoniales de sus hijas, donde empieza a conformarse los espacios políticos y territoriales de la región que nos interesa. Así, los pueblos de Xolos y Reyes aparecen como dos de los principales protagonistas de la historia del centro, como descendientes precisamente de este gran personaje que es el Chichimeca de Xolotl. En este tercer video se exploran las principales alianzas de un personaje central para la historia y la geografía de la parte norte de la antigua cuenca, el Chichimeca Xolotl. La posibilidad de explorar una parte de su genealogía nos llevará a la construcción de la historia de dos localidades llenas de tradición, San Lucas Xoloc y los Reyes Acosac. La historia del norte de la cuenca inicia con los chichimecas de Xolotl y con los distribuidos alrededor de Culhuacán, al sur de los pueblos nahuatlacas, último reducto tolteca en la cuenca. Estos chichimecas hacen acto de presencia cuando los gobernantes toltecas habían abandonado sus dominios. Es entonces cuando Xolotl toma posesión de las tierras y de manera simbólica sobre un cerro, actualmente nombrado San Lucas Xoloc, bajo la concepción cultural de la geografía que tenían los pueblos mesoamericanos, el área fue dividida, como señala Ixtlilxóchitl. Tomó posesión, subido en el cerro Xoloc, tirando el señor Chichimeca 4 flechas con todas sus fuerzas por las 4 partes del mundo, y después atando el esparto por las puntas, Malinali, y haciendo fuego y otros ritos, se fue a otro cerro muy alto que se dice Chichiunautecatl, haciendo las mismas cosas. Esta posesión se ratificó políticamente con alianzas matrimoniales y dotaciones de tierra otorgadas por el propio Xolotl bajo condición de tributo y reconocimiento de gobierno. De este modo, el Valle de México quedó dividido en 4 partes. Xolotl gobernó en Tenayuca, quien junto con Chiconcuautli en Xaltocan encabezan la Chichimecatlali, o territorio político de los chichimecas. Tzontecomatl gobierna en Coatlinchan, quien junto con Nopaltzin en Texcoco encabezan la región Acolua o de Acolhuacan. Cogualtlapatl y Coscacuau, señor de Culhuacán, quedaron a cargo de la región Culhua. Y por último, Acolhua, con su casa de gobierno en Azcapotzalco, conformó la región tepaneca. La exitosa estrategia de alianzas permitió no solo extender los dominios chichimecas, sino además garantizar el compromiso de tributo y subordinación a sus descendientes, por lo menos de 2 generaciones. Hacia el siglo XIII sobresalen en la división del Valle de México los xaltocamecas, grupos otomíes que dominaban una extensa área desde la isla de Xaltocan hasta Meztitlán y Tototepec. Ecatepec y Chiconautla, junto con otros pueblos, quedaron bajo el gobierno y límites xaltocamecas, según lo implica Anales de Cuautitlán. Los aztecas en su famosa peregrinación pasaron por Xaltocan y Ecatepec para continuar su ruta hacia Tulpetlac, Cuatitlán
Tenayuca, hasta llegar finalmente a Tenochtitlan. Gibson señala que los mexicas dentro del altiplano se establecieron en tierras del tepaneca Aculua, señor de Culhuacán, quien se hiciera célebre por su dominio sobre los mexicas, conocidos por ser audaces y aguerridos. En este escenario, los tepanecas inician un proyecto de expansión con el fin de apoderarse de toda la cuenca de México. Tezosomoc, su gobernante, sabía que al dominar a los pueblos principales, la encomienda sería mucho más fácil. De este modo, inicia la guerra contra Xaltocan y Cuautitlán. La derrota de Xaltocan obligó a los otomíes a huir hacia el este y el sur, y todos los dominios y posesiones xaltocamecas pasaron a formar parte de los tepanecas. La victoria dio confianza a Tezosomoc para considerar enfrentarse a los acoloas. Ixtlilxóchitl, gobernante en turno y nieto de Quinatzin, se prepara para la guerra convocando a sus aliados de las regiones de Huexutla, Cohuatepec, Tepeapulco, Tizayuca, Zempoala, Tulancingo, Chalco y Acolman. Ante tal ejército, la derrota de Tezosomoc era inminente, por lo que decide rendirse. Ixtlilxóchitl recibió de buen agrado la comunicación de rendición del tepaneca. Sin embargo, el día de la ratificación de su derrota, Tezosomoc sitia al señor Acolua en la región de Chiconautla y le da muerte. Asesinado Ixtlilxóchitl, Tezosomoc se convierte en el señor más poderoso de la Cuenca de México. A la muerte de Tezosomoc, su primogénito es asesinado por su hermano Maxtla, quien al fin le sucede en el gobierno. Con este hecho, Tenochtitlan y Tlatelolco se levantan contra Maxtla. Nezahualcóyotl, hijo de Ixtlilxóchitl, encuentra la ocasión para aliarse a los mexicas, vengar a su padre y recuperar el Acolhuacan. Así, mexicas, acoloas y varios señoríos se unieron contra Maxtla, dando fin a la guerra y consolidando la denominada Triple Alianza, que conformada por los mexicas de México Tenochtitlan, los acoloas de Texcoco y los minimizados tepanecas de Tlacopan, se convirtió en la fuerza política más poderosa del centro y provincias en Mesoamérica. Fue una fuerza militar para realizar campañas de dominio conjunto, que asegurara, a su vez, respetar los dominios tradicionales de cada uno. Cuando la hegemonía tepaneca fue vencida y Azcapotzalco fue sometido, la Triple Alianza, bajo el gobierno de Ixcoatl, dio oportunidad a una expansión territorial, económica y política sin precedentes por parte de los mexicas. El dominio sobre nuevos territorios apareció como una constante en la vida mexica. Una vez sometida a una población, se determinaba el tributo que ésta debía pagar, recaudándose parte de él de inmediato. Enseguida, los mexicas dejaban en la población a un recaudador o calpixqui, encargado de vigilar que los tributos se recogieran y fuesen enviados al centro de gobierno. Así, los pueblos tributarios tuvieron a Acolman como cabecera y a Acolhuacan Texcoco como beneficiario. Estos pueblos pueden ser localizados actualmente hacia el noreste del Estado de México y al sureste del Estado de Hidalgo. La llegada ibérica a tierras mesoamericanas marca un punto de ruptura en el desarrollo cultural de los pueblos de la Cuenca de México, quienes a través de la guerra de conquista fueron sometidos a un nuevo régimen de gobierno, a un nuevo sistema social y geopolítico al que bajo el mando de los españoles se les consideraba casi esclavos. En una relación anónima de la conquista, se afirma que la gente de Chiconautla, Xaltocan, Cuautitlán, Tenayucan, Azcapotzalco, Tlacopan, Coyoacán, durante el asedio de Tenochtitlan, se fueron a refugiar a Tlatelolco, el último bastión de la defensa indígena y lugar al cual tributaban dichos pueblos.
Cabe señalar que la organización tributaria que imperaba antes de la conquista le fue muy útil a los españoles y se conserva en la Nueva España hasta 1524, atribuyendo a estos el derecho al tributo en especie y servicios de trabajo de los pueblos. Uno de los elementos principales para poder abordar la historia documentada de esta región es el Códice de San Lucas Xolos, precisamente resguardado por la comunidad del pueblo de Xolos. En este códice aparecen las relaciones geopolíticas de dos pueblos, el pueblo de Xolos y el pueblo de Reyes, que a partir de ellos vamos a hacer la reconstrucción de este lugar. Las mercedes reales permitieron la adquisición de pequeñas propiedades que en conjunto se constituirían en grandes extensiones de tierra, iniciándose de este modo el surgimiento de las haciendas, entre las cuales en esta región destacan 4. Hacienda Ojo de Agua, Hacienda de San Juan de la Labor, Hacienda La Redonda y Hacienda de Santa Lucía. Estas haciendas no influyeron significativamente en el modo de vida de los pueblos de indios, lo que permitió continuar con la producción de maíz y el aprovechamiento de los productos lacustres para subsistencia. En las relaciones del Arzobispado de México, donde se registraba el número de tributarios por pueblo, la relación de Chiconautla menciona 4 pueblos cabecera y sus pueblos sujetos: Chiconautla, Tecámac, Xaltocan y Ecatepec. Todos estos pueblos se denominarían después pueblos de indios. Esta organización paulatina del territorio, aunada al desecamiento de los lagos, permitió a la corona española establecer derechos y restricciones territoriales para dichos pueblos. Las comunidades tradicionales fueron reducidas a su iglesia, a sus casas con tierras o solares comunales, derecho denominado fundo legal de cada pueblo. Pero algunas restricciones resultaron en cierta medida benéficas. Se les permitía conservar su idioma y se prohibía a los españoles residir en los pueblos de indios. Estas condiciones contribuyeron a garantizar a las comunidades locales la conservación de una base de identidad cultural y territorial con algún tipo de libertad. Bajo estas condiciones, Xoloc quedó dividido en 2 partes: San Lucas y Los Reyes, con el pueblo de Tecámac como cabecera. Sin embargo, la situación no fue del todo armoniosa. De acuerdo con Felipe Castro, 2016, las zonas más fértiles, bien comunicadas o cercanas a las grandes ciudades, fueron objeto de interés para los españoles del virreinato, provocando problemas considerables a las tierras comunales de los indígenas, ya sea por despojo o por el daño que causaba la proliferación del ganado. Los problemas se agravaban debido a que las tierras no estaban claramente delimitadas. Cabe destacar que los pueblos cercanos al lago dejaban libres las tierras muy fértiles conforme éste se secaba. Esta situación natural desataba conflictos por la posesión de la tierra, así como fuertes disputas entre la gente y los hacendados. Uno de los conflictos significativos en la región se registró entre el pueblo de San Lucas y el de los Reyes contra la Compañía de Jesús, dueña de la hacienda de Santa Lucía, debido a la destrucción que provocaba el ganado de la hacienda a la siembra de estos pueblos. Una de las formas para resolver este tipo de problemas se logró por medio de las llamadas justicias, con la injerencia de gobernadores locales y de la Real Audiencia. De este modo, y continuando con el texto de Felipe Castro, una de las figuras legales más frecuentemente mencionadas es el fundo legal
o tierras por razón del pueblo, creados en el siglo XVIII como parte de la obligación de los gobernantes para protección de sus gobernados. Los códices son fuentes primordiales para la reconstrucción histórica de los pueblos. El de San Lucas Sholok tiene la fortuna de conservar el texto que atestigua su fundo legal. Documentos como este fueron realizados entre los siglos XVII, XVIII e inclusive algunos en el siglo XIX a solicitud de las autoridades del gobierno virreinal. Como se trataba de documentos realizados por las comunidades de la época, algunos investigadores no comprendían su contexto legal y los consideraban códices falsos. Una denominación no aceptable, ya que en realidad los códices eran producto del proceso histórico de los pueblos. En el caso de San Lucas, el códice no solo muestra aspectos de la cosmovisión de la gente que lo creó, sino también brinda información acerca de las localidades y regiones del entorno. Es un documento pictográfico en papel amate con fragmentos de papel español, en forma de tira de 165 por 30 centímetros. De acuerdo con el análisis de tintas y papel, aunado a la fecha de construcción de la iglesia señalada en el libro de fábrica, el documento data alrededor del año 1765. No se puede decir que se trata de un manuscrito español producto de la vista de ojos que ordenaban los funcionarios coloniales con la finalidad de resolver litigios. Este códice no utiliza escalas ni unidades de medida occidentales, y su orientación no se relaciona con la cardinalidad europea, ya que el documento presenta la codificación mesoamericana al colocar en la parte superior el oriente. Un detalle crucial es que no está signado por autoridades españolas. La certificación la realizan dos gobernadores indígenas, uno de los cuales porta un bastón de mando, y por una autoridad local que al parecer tiene el cargo de sacerdote en la forma prehispánica. Un tlacuilo dibujó el documento debido a que tiene el códice en la mano. Por las firmas que aparecen al final del documento escrito, es posible saber que las autoridades que lo testifican son don Francisco Valeriano, don Juan, don Jerónimo y don Luis. El códice muestra una forma particular de delimitación del espacio a través de las autoridades de gobierno, seguramente representantes del pueblo de Xoloc y reyes. También muestra que el tlacuilo es conocedor de las convenciones pictóricas tradicionales. Además, el representante de la divinidad o sacerdote es denominado Nochistitl. Recordemos que estos personajes tenían la mayor representatividad antes de los españoles, pues no solamente estaban encargados de las cuestiones religiosas y rituales, sino también eran líderes políticos y militares, encargados del resguardo de los templos y representantes del Altépetl, símbolo del pueblo. La presencia de estos personajes evidencia una forma prehispánica de apropiación territorial presente aún en el siglo XVIII en la región y que describiremos a continuación. 1. El documento indica que reunidos en Xoloc, los gobernadores indígenas, así como autoridades locales, el tlacuilo y el Nochistitl, pintaron sus rostros con color negro antes de iniciar el recorrido. 2. El Nochistitl, en su calidad de representante divino, así como encargado del dios tutelar del grupo, es quien marca el inicio del recorrido. 3. Por el texto escrito en el códice,
Se sabe que el recorrido inicia en el oriente, pues se lee Inquiza y Atonalica, lugar por donde está saliendo el sol, o sea, el día, y termina en el poniente, Incalaquilla Patonali, lugar por donde se está metiendo el sol, el día. 4. La delimitación espacial se realizó mediante marcas asociadas con alguna característica del paisaje y no con mojoneras de piedra como las de concreto que se usan actualmente. 5. Con base en el recorrido, es posible realizar una reconstrucción hipotética de los linderos tradicionales del pueblo que hasta hoy son identificables en San Lucas Xoloc y los Reyes Acosac. 6. Por otro lado, si yuxtaponemos las imágenes pictóricas del códice, notaremos que hay concordancias precisas entre ambos. Así, podemos señalar el paraje de Atoyactitlán y un cerro que al parecer corresponde a Cuauquechola como referentes, lo que permite la ubicación de los linderos y mojoneras mencionados acordes con la orientación señalada con huellas de pies. El códice entonces refiere a los límites territoriales del pueblo de Xoloc indicados por elementos del paisaje y la geografía. 7. Finalmente, como señala Oomen, citado por Gilberto Jiménez, el territorio y la lengua son dos elementos fundamentales para la identidad. En el caso de Xoloc, es posible incluir el espacio como el escenario, que a razón de Barabas refiere el origen, filiación y autorreconocimiento, lo cual incluye tradiciones, costumbres y memoria histórica, simbolizadas a partir del contenido emocional de la gente. 8. Por lo anterior, territorio, lengua y espacio son parte esencial de la identidad. Evidencian también las relaciones geopolíticas manifiestas en un documento tradicional resguardado por la gente de San Lucas Xoloc, que en su momento lo elaboró. A lo largo de este capítulo pudimos percatarnos cómo un elemento genealógico puede servirnos en la reconstrucción de toda una región. Esperemos que haya sido de su agrado y los esperamos para el siguiente programa, que tiene que ver precisamente con las iglesias de toda la región Ecatepec-Tizayuca. Gracias.